Nutrición con Mikey Diet, episodio 121. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, tenéis vuestra plataforma, esa plataforma en la que voy a acompañaros paso a paso en vuestro cambio, en vuestros objetivos y en el que os resolveré todas las dudas y os ayudaré en todo lo que pueda para ello. Además, tenéis acceso a un montón de cursos que van a facilitar este proceso y vais a poder generar vuestros propios menús para tenerlos siempre accesibles. Y recordad que podéis poneros en contacto conmigo para lo que necesitéis a través de mikeydiet.com/contacto. Oye, le he dado así como un toque más interesante al inicio, ¿no? Me he notado ahí como más enérgico. Bueno, hola a todas y todos. Estamos ya día 17 de octubre del 2019, jueves, con una nueva herramienta, con muchas ganas, con mucha alegría, con mucha energía, como siempre os digo, porque si no transmito yo energía, ¿cómo voy a deciros que tengáis energía para hacer las cosas? Es que es absurdo. Así que desde primera hora de la mañana tenemos que estar con mucha energía, con muchas ganas y, por supuesto, intentando conseguir cada uno de los objetivos que nos hemos planteado. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a empezar un ciclo de herramientas en el que voy a comentaros cómo podemos realmente crear nuestro propio plan de acción y poder de esa forma ordenar tu cambio de hábitos y aprovechar al máximo tu tiempo, tus ganas, tu esfuerzo y con los mejores resultados. Y por supuesto esto va a constar de, como os he dicho, 4 capítulos y el primero de ellos es el de hoy, que se va a titular Cómo hacer un correcto análisis de nuestros hábitos, es decir, vamos a hacer la A de análisis, luego tendríamos el diagnóstico, la estrategia y, ojo, acción, manos a la obra. Por lo que empezamos con esta primera parte, con el análisis, porque, aunque no lo creamos, realmente es muy importante analizar por escrito nuestros hábitos, sobre todo para darnos cuenta de realmente cómo hacemos las cosas y qué deberíamos cambiar. Lo primerísimo que debería quedarnos claro para entender por qué el análisis consta de las partes que consta es de que realmente entendamos que hay unos pilares fundamentales dentro de nuestros hábitos, ¿vale? El primero de ellos, la nutrición. El segundo, la actividad física. El tercero, el ejercicio programado. Ojo que ya veremos la diferencia entre estos dos. Cuarto, el descanso. Y quinto, el estrés. Porque sí, el descanso y el estrés también son muy importantes. Y luego, sí es verdad que podríamos decir que hay algo en el centro, ¿verdad?, que realmente sería nuestra disponibilidad, porque si no tenemos claro el tiempo del que disponemos para algunos de estos cambios, muchas veces los dejamos pasar y nunca se realizan, tal y como ya dijimos el jueves pasado cuando hablamos de cómo organizar tu tiempo. Así que realmente vamos a ver cómo podemos analizar cada uno de estos aspectos para tener las ideas 100% claras sobre nuestro día a día, sobre nuestros hábitos, para que luego podamos hacer un diagnóstico real. A ver, empecemos por el primero que hemos nombrado, ¿no? La nutrición. Porque sabemos que sí es verdad que es uno de los aspectos más importantes, sobre todo el saber qué comemos, cuándo lo comemos y tener claros nuestros hábitos dietéticos. Esto es un aspecto central de todo esto. Y realmente sin esta parte ya andamos perdidos. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a analizar este aspecto dietético? Pues realmente es muy sencillo. En primer lugar, normalmente hay que tener en cuenta que tenemos dos formas de hacerlo. Tenemos una forma rápida y una forma lenta. Por supuesto, es verdad que la lenta sería la que mejor nos va a venir, ¿vale? Pero realmente, ¿qué se diferencia la rápida y la lenta? Bueno, vamos a tener que hacer un recuerdo alimenticio. Entonces la rápida lo que consistiría es que hoy mismo cogéis un papel y vais a intentar recordar
todo lo que habéis comido 3 días atrás y vais a apuntarlo. Mientras que la lenta realmente en lo que consiste es en que al menos durante una semana, incluso pudiendo llegar a 2 semanas, vayáis apuntando cada cosa que coméis, incluido el bombón que os han regalado, las patatas que habéis cogido mientras comían vuestros amigos o la cerveza mientras cocinabas. Es decir, que al final puedes o hacerlo con respecto a lo que recuerdas o hacerlo día a día para saber que no te saltas absolutamente nada. Y además, cuantos más días tengas apuntado, mejor. ¿Por qué? Porque más información vas a tener. Hombre, tampoco os paséis, no hace falta que tengáis aquí un mes apuntado, pero una semana podría estar bien, incluso 2 semanas está muy muy bien, ¿vale? Y no tiene mucha mayor dificultad esto, es decir, cogéis una tabla y apuntáis las distintas ingestas del día. Desayuno, media mañana, comida, merienda, cena, algún extra y ponéis además el número de día que es o la fecha, eso ya como prefiráis hacerlo. Pero simplemente coger de cada día y apuntar todas estas ingestas, por ejemplo. Bueno, pues he desayunado un café con leche y una tostada con mantequilla y mermelada. A media mañana, si es verdad que me llevé una fruta, pero me ofrecieron unos bombones y cogí un par de ellos. Luego a la hora de la comida me tomé, no sé, por poner un ejemplo, un filete de ternera acompañado con patatas fritas. Luego en la merienda, por ejemplo, estaba con mis hijas o con mis hijos o con mi pareja y estuvimos tomando unas patatas. Y luego en la cena, pues a lo mejor me preparé una pizza precocinada. Simplemente os pongo así un ejemplo, no tiene que ser, realmente no tiene por qué ser así vuestro día a día, pero que es eso lo que tenéis que apuntar, ¿vale? Tener todas las ingestas, saber cuándo hiciste las ingestas, el día, y de esta forma luego el diagnóstico va a ser mucho más sencillo. En segundo lugar, vamos a ir con la actividad física. Realmente cuando me refiero a analizar la actividad física no estoy hablando de si vas al gimnasio, de si haces running, de si haces pole dance, no. Lo que me estoy refiriendo realmente es a todas esas actividades que vas haciendo a lo largo del día, es decir, cómo es tu día a día, que al final van a generar un gasto mayor o un gasto menor dependiendo de cuáles sean y cómo sean. Y además, al igual que decíamos antes con el tema de la nutrición, podemos tener la forma rápida, sería recordando lo que hemos hecho y tal, y la lenta. Por supuesto, yo os voy a recomendar la lenta siempre, pero es que en este caso os recomiendo la lenta muchísimo más porque cuando intentamos recordar acerca de lo que hemos hecho durante todo el día, lo hacemos demasiado aproximado y entonces al final no nos da una información real. Mientras que la alimentación a lo mejor sí podemos tener claro al menos 3 días antes, con la actividad física no suele ocurrir tanto. Pero bueno, realmente esto ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues cogéis igual, apuntáis el número de día, la fecha, como lo queréis hacer y vais apuntando todo lo que hacéis en vuestro día a día. Mira, voy a poneros un ejemplo de uno que tengo yo aquí, de otra persona, para que os sirva como referencia a la hora de a lo que me estoy refiriendo. Esta persona se levantó a las 9 de la mañana, se despertó y estaba pues arreglándose y demás para irse a trabajar. A las 9:30 tiene un viaje en metro al trabajo que lo hace de pie y usando escaleras mecánicas. ¿Veis? Es decir, es poner todo, ¿no? Porque aquí podríais haber puesto, bueno, me despierto a las 9, a las 9:30 cojo el metro y a las 10 llego al trabajo. No. ¿Qué haces a las 9? Te despiertas, te arreglas y demás. ¿Qué haces a las 9:30? Viajas en metro, pero ojo, viajas en metro y estás de pie, porque a lo mejor es hora punta, hay mucha gente y demás. Y usa escaleras mecánicas, es decir, también especifica que no está subiendo las escaleras normales, está subiendo las escaleras mecánicas. Todo esto son datos, detalles que son muy importantes tenerlos en cuenta. Luego a las 10 de la mañana pues llega ya a su trabajo y camina durante 10 minutos realmente para llegar, es decir, que tiene como ese viaje en metro, pero tarda luego 10 minutos que tarda caminando en llegar hasta su puesto de trabajo. De 10 a 2 dice que hace unos 2000 pasos durante su jornada laboral, que no es mucho. Luego a las 2 come y a las 3 vuelve a empezar su jornada. Y hace de 3 a 7 su jornada con 3000 pasos durante la jornada. En este caso, por ejemplo, no especificó realmente qué hizo durante la jornada, pero puede ser interesante, porque no es lo mismo a lo mejor que trabajes en una obra a que estés trabajando en una oficina prácticamente sentado o sentado todo el día. No es lo mismo que vayas de un sitio a otro porque tienes que visitar clientes a que estés en el mismo punto. Todo eso son detalles que también se podrían incluir. Bueno, esta persona a las 7 sale y vuelve a casa en metro de pie, ¿de acuerdo? Es decir, otra vez vuelve de pie en el metro, imagino que volverá a usar las escaleras mecánicas, aunque en esta ocasión no lo haya dicho,
y llega a casa a las 7:30 y se sienta durante 30 minutos, es decir, de 7:30 a 8 está pues esa persona sentada y tal, sin hacer nada más. A lo mejor viendo la tele, a lo mejor charlando, a lo mejor simplemente dice menos mal que es relajación y ya está. A las 8, ¿qué ocurrió? Que salió a dar una vuelta hasta las 9. ¿Veis? Por ejemplo, aquí salir a dar una vuelta, vale, pero fue una vuelta rápida, un paseo tranquilo para ir a algún sitio, cargaste con compra. Todas esas cosas también pueden ser interesantes ponerla. Te sentaste en un banco, te sentaste en una terraza. Todo eso también se podría poner. Luego a las 9 llega a casa, se sienta. A las 9:30 recibió una llamada telefónica que hizo sentado hasta que fue la hora de la cena, que fue sobre las 10:30, y cenó en casa. Luego a las 12, si es verdad que aquí, por ejemplo, hubo un momento en el que no pone qué hizo, ¿no? Porque cenó a las 10:30, pero dudo mucho que estuviese de 10:30 a 12 cenando. Entonces ahí a lo mejor pues estuvo cenando, hablando, sentado en una silla o sentado en el sofá, viendo la televisión, lo que sea. Luego a las 12, ejercicio en casa. Durante unos 10-20 minutos. Es decir, un ejercicio de estos rápidos, tal, a las 12, bueno, está bien. Y luego, el tiempo después de ese ejercicio, estuvo viendo la televisión tumbado. Es decir, que después de esos 10-20 minutos de ejercicio ya simplemente se tumbó a ver la televisión hasta las 2 de la mañana, que se quedó dormido, hasta el día siguiente a las 9 que se despertó. Esto realmente os sirve como ejemplo para entender realmente a qué me estoy refiriendo y cómo debe ser un análisis, lo más exhaustivo posible. Cuantos más datos, mejor. Y vamos a continuar con la siguiente parte, que sería el análisis del ejercicio programado. A ver, ahora sí que vamos a hablar de si vas al gimnasio, de si haces running, de si te has metido en pole dance, de si bailas salsa los domingos. Es decir, vamos a tratar esos deportes que realmente sí que estás haciendo, esas actividades, esos ejercicios que has programado específicamente y que realmente no forman parte de la misma manera de tu día a día. Es decir, sí que puede ser parte de tu día a día, pero no es exactamente eso, sino que es algo que programas y algo que también hay que ver cómo está programado, porque a lo mejor se pueden tocar cosillas de dentro. Entonces, ¿cómo vamos a rellenar esta ficha? Bueno, pues vamos a tener en cuenta algunos aspectos más. En primer lugar, ponemos en una tabla la actividad que has realizado. Por ejemplo, en este ejemplo vamos a ver que esta persona baila salsa, ¿de acuerdo? Entonces, pone una tabla y pone bailar salsa. Después tienes que poner el tiempo que tienes de esa clase de salsa. En esta ocasión, digamos que la clase dura 1h30. Pero ojo, porque también tienes que poner lo que tardas en llegar. Es decir, el tiempo realmente sería todo el tiempo que tienes que dedicar para realizar esa actividad. Entonces, también lo que tardas en llegar hasta el lugar donde lo haces y el de volver también cuenta. Por lo que la clase dura 1h30, tardas en llegar 15 minutos y otros 15 de vuelta. Por lo que al final realmente lo que estás tardando es 2 horas en realizar esa actividad. Y ahora sí que vamos a poner el tiempo real de actividad. Es decir, el tiempo que realmente estás bailando en este caso. Por lo que hacemos es quitamos esa media hora de desplazamiento, quizás los primeros 10 minutos porque estáis más de charla, hablando y sin hacer nada, y a lo mejor otros 15 minutos que vais perdiendo con explicaciones o que habláis un poquito y demás. Entonces al final el tiempo real que estás realizando la actividad sería esos 120 minutos, es decir, esas 2 horas le restas los 30 de desplazamiento, los 10 de charla y los 15 de otras cosas varias, y se te queda en que estás 65 minutos reales de actividad. ¿Y esto de qué nos va a servir? Pues esto ya lo veréis durante el diagnóstico, pero puede que sea interesante tocar alguno de estos apartados y que tenemos que tener claro que cualquiera de ellos puede serlo, ¿de acuerdo? Entonces, al final puede ser que con el tema de bailar salsa no se nota tanto, pero cuando estás haciendo footing, cuando vas al gimnasio o algún tipo de deporte así que puedas toquetear algunos parámetros más, puede ser interesante. También apunta los días por semana que lo haces. En este caso hemos dicho que bailábamos salsa solo los domingos, por lo que un día por semana. Y por último vamos a valorar subjetivamente nuestro esfuerzo. Es decir, cómo de cansados o frescos estamos durante y después de su realización. ¿Cómo lo vamos a puntuar? Bueno, pues lo vamos a puntuar del 1 al 5. ¿Y qué quiere decir del 1 al 5? Bueno, pues os voy a explicar un poquito qué sería cada uno de esos números y ya en base a eso lo puntuáis. El 1 digamos que sería muy ligero. Al terminar estás fresca o fresco como una rosa, perfecto.
El segundo sería que ya es un poquito más ligero, es decir, notas un ligero cansancio, pero al terminar no estás nada fatigado, es decir, que durante el tiempo que lo haces, bueno, sí que estás un poquito más cansado, no mucho, pero que luego al terminar, pues perfecto, es decir, que te podrías correr una maratón al terminar, que tampoco pasa nada. El tercero sería un nivel medio, que te cuesta ya un poquito más realizarlo, incluso terminarlo, es como que ya te vas cansando un poco más. Y además, al terminar, vale, sí, no estás exhausto, no necesitas tirarte en un sofá, pero sí que notas cierto cansancio, ya quieres descansar un poquito. El número 4 sería que es fuerte, es decir, te cuesta bastante durante la realización, es decir, tienes que esforzarte para terminarlo, y además al terminar vas buscando asientos, escaleras, ascensores, porque estás cansado, es decir, te notas cansado. Y luego el quinto nivel sería muy fuerte. Es decir, prácticamente ni lo terminas, eso el día que lo terminas, y al terminar, si encuentras una cama, te tumbas y ahí que te quedas hasta el día siguiente, ¿vale? Esos serían como los 5 niveles. Entonces vamos a valorar subjetivamente nuestro esfuerzo del 1 al 5. En este caso, por ejemplo, bailando salsa, podríamos poner que a lo mejor terminamos en un 2, por lo que realmente ya habríamos terminado esta parte. Os recuerdo, en primer lugar, ¿qué actividad es? Segundo lugar, el tiempo total que tienes que dedicar a esa actividad, incluido desplazamientos. Tercero, el tiempo real que estás realizando ejercicio en esa actividad. El cuarto, los días por semana. Y el quinto, subjetivamente, el esfuerzo del 1 al 5. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a pasar al descanso. ¿Y cómo berenjenas vamos a analizar nuestro descanso? Pues a ver, vamos a rellenar una tabla, al igual que con los demás de cada uno de los días, y vamos a hacer cuantos más días mejor y cuantos más descansos mejor. Pero es que no solamente vamos a tratar el descanso nocturno, sino que también si echamos siesta, también vamos a apuntarlo, ¿de acuerdo? Todos los descansos que queramos, teniendo en cuenta tantos descansos nocturnos como siestas. Y vamos a hacer una tabla y vamos a poner lo siguiente en la tabla. En primer lugar, la fecha, para saber de qué día estamos hablando. En segundo lugar, si es una siesta o si es descanso nocturno. Después, vamos a poner cuántos sueños has tenido. Si has soñado mucho, si han soñado normal, si han sido muy pocos sueños, es decir, ha sido prácticamente como caer cao y despertarte al día siguiente, que puede parecer una tontería, pero es importante saber todo esto. Luego también vamos a poner cuántas horas o minutos de sueño fueron. Y ahora también vamos a hacer algo que es muy importante, de hecho es la parte más importante de todo esto, que es apuntar qué hiciste justo la última hora antes de acostarte y qué hiciste justo cuando fuiste a dormir. Por ejemplo, pon que la última hora estuviste viendo una serie en la televisión y justo antes de dormir, cuando estabas en la cama, estuviste con el móvil un rato mirando las redes sociales. Pues eso lo apuntas. Y también apunta cómo te levantaste. Si fue sola, si te levantaste con alarma, si escuchaste algún ruido y ya te levantaste. Y también apunta qué tenías que hacer tras haberte levantado. Es decir, tenías que ir a trabajar, era día de fiesta, no tenías nada que hacer, tenías que ir a algún sitio. Eso también lo apuntas. Y para terminar, 3 apartados más, ¿de acuerdo? Uno de ellos, sensación que tenías al despertar. Si estabas muy cansado, si estabas, algo somnoliento, te levantas fresco como una rosa. Hombre, siempre poniendo los minutos de cortesía, es decir, es normal cuando te levantes pues que aún no te has despertado del todo y demás. Yo me refiero después de esos minutos de cortesía, si sigues notándote con mucho cansancio, algo somnoliento o fresco como una rosa. Luego a nivel muscular, algún dolor, alguna molestia, ningún dolor, muchos dolores, eso también apúntalo. Y también apunta tu nivel de hambre, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos dicho, apuntas primero la fecha. Si es una siesta, descanso nocturno. ¿Cuántos sueños has tenido? ¿Cuántas horas o minutos de sueño fueron? ¿Qué hiciste justo la última hora antes de acostarte y justo al irte a dormir? Apunta también cómo te levantaste, es decir, si fue por la alarma, por ruido, lo que sea, la sensación, si estabas muy cansado, fresco, a nivel muscular, si tenías algún dolor y tu nivel de hambre. Y una vez apuntado esto ya podemos pasar al estrés. Y en esta ocasión tenemos que rellenar, digamos, como 2 partes distintas. Una ficha primera que sería la general de nuestro día a día, es decir, el global del estrés, en el que vais a apuntar el nivel de estrés del 1 al 5, siendo el 5 lo máximo, la razón del estrés, ya sea por trabajo, sea por familia, por amigos, por varios de estos factores, o no tienes ni idea, pero te notas estresado todo el día, ¿vale? Eso también es importante. Y las sensaciones que te produce ese estrés. Falta de apetito, ansiedad, descansas mal, todo eso también lo apuntas, eso sería el general. Y luego vas a rellenar una ficha específica.
En esa ficha específica lo que vas a poner es tu nivel de estrés del 1 al 5, igual que el otro, siendo el 5 el máximo, el 1 el mínimo, el motivo de ese momento estresante, ¿vale? Es decir, por ejemplo, a lo mejor tienes un momento estresante que sería terminar un informe de trabajo con un nivel de estrés de 4, pero también tienes otro momento estresante que ha sido discutir con alguien con un nivel de estrés de 3, ¿vale? Todo eso vas apuntando como los distintos momentos que tienes de estrés, esos detonantes para esos momentos estresantes, con tu nivel de estrés, qué motivo llevó a ese estrés y la sensación que te ha provocado. Ansiedad por comer, dolor de cabeza, dolor de estómago, comías compulsivamente después de eso, luego descansaste mal. Todo eso también lo apuntas, ¿de acuerdo? Entonces tendrías tu ficha general y varias fichas específicas con distintos momentos estresantes de a lo mejor pues esa semana que estás analizando. Y por último, y ojo, no por ello menos importante, vamos a ver la disponibilidad. Y esto sería muy parecido a cuando hablábamos de la actividad física, ¿vale? Es decir, vamos a ir poniendo, sin especificar tanto las actividades que vamos haciendo, sino más bien los horarios, y con eso vamos a saber también los tiempos libres. Por ejemplo, en esta persona que habíamos dicho antes de la actividad física, de 9 a 9 y media se despierta y se arregla. De 9 y media a 10 viaja en metro al trabajo. De 10 a 2 tiene su jornada laboral. De 2 a 2 y media come. De 2 y media a 3 tiene un ratito de tiempo libre. Porque claro, como su comida es de 2 a 3, para las 2 y media ha terminado de comer, pues mira, de 2 y media a 3 tiene ese primer tiempo libre. De 3 a 7, otra vez jornada laboral. De 7 a 7 y media llega a su casa, es decir, sale y vuelta a casa en metro. Y luego ya de 7 y media a 2, realmente lo tiene de tiempo libre. Lo puede gastar en unas cosas, en otras, pero es tiempo que realmente es libre, es tiempo que tiene disponible. Bueno, pues al final las horas de tiempo libre que tiene esta persona son 7, ni más ni menos. Y esta disponibilidad nos va a ayudar mucho, ya no en el diagnóstico tanto, sino cuando vayamos a la parte de estrategia y a la parte de acción realmente para ser capaces de generar unos planes concretos, específicos, con fecha, con hora, tal y como hablamos la semana pasada. Y bueno, realmente aquí hubiésemos terminado ya nuestro análisis. Y gracias a eso, la semana que viene podremos hacer un correcto diagnóstico de ello y establecer unas estrategias que nos lleven al objetivo que nos planteemos. Y por eso es tan importante que lo hagamos de esta manera y de una forma ordenada que nos permita poder establecer estrategias óptimas para nosotras y nosotros mismos. Y de hecho, os voy a invitar a algo. Quiero que, por supuesto, quien quiera, aproveche hasta el jueves que viene, que no vamos a tratar el diagnóstico hasta ese momento, y durante toda esta semana vais a apuntar, tal y como he comentado hoy, estos aspectos para tener vuestro análisis ya preparado. Y de esta manera, el jueves que viene, directamente, cuando esté hablando del diagnóstico, podéis hacer el diagnóstico sobre ese análisis que ya tenéis preparado de una semana completa. Y además, ojo, por el método lento. Y bueno, realmente nada más, hasta aquí el capítulo de hoy del análisis, y para acabar os agradezco que podáis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios y me gusta en ebooks, y por supuesto que me sigáis, si estáis escuchándolo por allí, en mi canal de YouTube. Y como siempre digo, ha sido un placer estar un día más con vosotros y con vosotras, y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!